Estamos de vuelta con tu programa Censurado y de verdad que estoy anonadada como se comporta mi equipo de producción. Todos están eróticos y comprando piña y quieren salir corriendo a comprar fresa y hasta a mí me subió la libido. Aquí todos estamos hoy encendidos porque este tema ha sido de verdad muy interesante. Les recuerdo también seguir nuestras redes sociales para que sigan haciendo preguntas, aparecerán en pantallas como siempre se las dejo. Y para recordarle un poco, estuvimos hablando de cuáles son esos alimentos afrodisíacos, cuáles son esos alimentos que debemos utilizar en nuestros encuentros sexuales, cuáles potencian la virilidad masculina, la libido femenina, y quedamos con una pregunta en el aire que era ¿cuáles son esos alimentos que producen alergia y que no deberíamos utilizar para nuestros encuentros sexuales? Estamos conversando hoy con Susana Cárdenas, nutricionista, dietista y especialista en diabetes. Bueno, en el caso de los cítricos, como les venía comentando, pues hay que tener muchísimo cuidado. Y el durazno, aunque mucha gente lo clasifica como una fruta cítrica, no es una fruta cítrica, pero ocasiona muchísimas alergias. También en el caso de frutos secos como el maní, las almendras, que pudiéramos utilizarla para agregar alguna comida o algún postre, también son bastante peligrosos en el caso de las alergias. El sushi, que es tan rico y lo podemos utilizar de muchas maneras, también hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que primero tenemos que conocer bien a la pareja y preguntarle, mira, tú eres alérgico a algún alimento, para después no llevarnos sorpresas, ¿no? En el caso del sushi, recuerdo mucho una película que me encanta, que es Sex and the City, cuando Kim Cattrall se coloca como, y eso también pudieran practicarlo, se coloca ella como el plato donde va la comida y se coloca el sushi. Lo malo que en el caso de ella, pues el galán llegó muy tarde, y entonces bueno, ella se terminó comiendo el sushi y por supuesto molesta. Otra película que también les pudiera recomendar, que tiene muchísimos temas acerca de alimentos y de cómo utilizarlos de manera adecuada, por supuesto, es 9 semanas y media, que ellos abren la nevera y empiezan a probar sensaciones con los ojos tapados, empiezan a probar cada alimento y ocasionan unas sensaciones espectaculares. Entonces les recomiendo a los televidentes que pueden ver esas dos películas para que tengan un poco más de idea de cómo sí podemos utilizar los alimentos para potenciar. Sí, eso es muy cómico porque el sushi, pues, ¿no?, es una herramienta que podemos utilizar, pero me dio mucha risa porque yo me recuerdo de esa película y de verdad que ella quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta. Hay muchísima variedad para esos encuentros sexuales. Hay gente que utiliza el chocolate derretido, hacen un sirope de chocolate y lo pasan por el cuerpo, pero recuerden, en todas partes menos en sus genitales. Eso es muy importante, hacer ese preámbulo. También hay alimentos como el maní, que vienen en los bombones, en la mayoría de los chocolates, que hay personas que son alérgicas. ¿El maní realmente produce alergia en ciertas personas? Sí, por supuesto. Todo lo que es los frutos secos, lo que llamamos frutos secos, maní, almendras, pistacho, son también productores de muchas alergias. Entonces, por eso siempre pienso que la persona debe conocer muy bien a su pareja y preguntarle qué alimentos les producen alergias para evitar entonces un mal rato, ¿no? Pero sí pueden ocasionar alergias, son muy alergenos. Aquí en nuestras redes sociales están llegando infinidades de preguntas, más que todo con respecto al sushi, que hay encuentros desastrosos donde personas se le han trancado la glotis con todo aquello de que es alérgico al pescado. También me refirieron lo del maní y del durazno. ¿Es cierto que el durazno también produce alergia? ¿Podría más bien ser no recomendable a la hora de un encuentro sexual? Sí, de igual manera como son los cítricos y los frutos secos, el durazno también es una fruta que ocasiona muchísimas alergias, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Da igual que sea el durazno como fruta utilizada o como en el caso de un jugo o de un helado. También recomiendo leer muchísimo las etiquetas para ver, porque de repente el producto no menciona que tiene durazno, pero de repente tiene una crema o es un postre que tiene algo que contiene un poquito de durazno, y eso también pudiese ocasionar una alergia. Entonces hay que leer muy bien las etiquetas para ver qué realmente tienen. Los intolerantes a la lactosa también, en el caso de los helados, del queso, de esos productos, yo preferiría que las personas los evitaran porque también son productores de gases. Ya en los adultos pierden la enzima lactasa que se encarga de digerir estos alimentos. Entonces, aunque el helado es muy rico y pudiera ser muy erótico por la temperatura que tiene, yo preferiría que lo evitaran por el tema de la lactosa y la digestión, que la hace muchísimo más lenta. En el caso también de las personas alérgicas al gluten,
que no pueden consumir avena, que hay que estar pendiente que no haya pues alimentos cruzados derivados del trigo que pudieran ser una contaminación en esos alimentos, que llaman la intoxicación por contaminación cruzada. Hay alimentos que también tienen esos componentes, por lo menos para los intolerantes al gluten, que podrían evitarse en un encuentro sexual, para esos televidentes que tienen intolerancia al gluten. Sí, por supuesto. No solamente evitar los alimentos ricos en trigo, que por ellos obviamente ya lo saben. Por eso siempre es recomendable pues leer las etiquetas, conocer qué alimentos como las salsas, los espesantes, todo ese tipo de cosas. Incluso hay una bebida que utilizamos mucho que viene en un sobre. Si nosotros leemos la etiqueta dice que contiene trazas de gluten y uno diría, bueno, esa bebida que es a base de limón, que tiene que ver con el gluten, ¿no? Pero nada más el hecho de que sea procesado en donde fue procesado un alimento que contiene gluten, como bien lo mencionaste, pues hay una contaminación cruzada y pudiera ocurrir una catástrofe en ese encuentro que pudiera suceder. Entonces, mi recomendación es siempre estar muy pendientes de lo que dice la etiqueta que declara que realmente tiene el producto. Hay otra pregunta que nos dice, en el caso de los diabéticos, ¿qué alimentos podemos usar? Nos pregunta Adriana Carrillo en nuestro Instagram. Es verdad, ella es especialista en diabetes. Pueden aprovechar también a hacer preguntas que luego responderemos a través de las redes sociales. Pero en el caso de los diabéticos, que sabemos que tienen problemas con la insulina, el azúcar debe ser moderada, hay ciertas frutas que no deben comer, ¿qué alimentos recomiendas tú para ese encuentro sexual o qué no deben utilizar en ese encuentro? En los pacientes con condición de diabetes, ellos son muy particulares. Bueno, primero tendríamos que saber si ese paciente tiene condición de diabetes tipo 1 o de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque en el caso de la condición de diabetes tipo 1, el paciente requiere insulina, es insulino requiriente. Entonces, sabemos que una relación sexual, por supuesto, es como hacer actividad física. Entonces, ese paciente tiene que administrar muy bien sus dosis de insulina para que no le vaya a dar más bien una hipoglicemia, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ajustar sus dosis de insulina, sus dosis de alimentos, para que luego cuando vaya a tener relaciones sexuales, entonces no ocurra hipoglicemia, ¿no? Ni tampoco pueda tener entonces una hiperglicemia. Ellos se manejan muy bien. Generalmente estos pacientes tienen conteos de carbohidratos, o sea que pudieran de repente incluir algún postre, algo dulce o algo con un poco más de carbohidratos, porque son pacientes que son bien juiciosos con sus alimentos y con su medicamento, porque son entrenados precisamente para eso, ¿no? Entonces yo creo que con ellos pues sí no pudiera ser tampoco sorpresa como tal, porque tienen que ajustar sus dosis de insulina y de carbohidratos para que ese encuentro pues sea exitoso. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, que son pacientes que no necesitan insulina, pero que toman medicamentos hipoglicemiantes, también es necesario que esos pacientes pues tengan un ajuste de las comidas que van a tener. Yo preferiría pues que no consumieran ningún alimento tipo postre, dulce, porque entonces unido a los carbohidratos que ya tiene esa comida, entonces por supuesto le pudiera causar una hiperglicemia, y si es un paciente que no se controla bien, entonces tampoco va a ser satisfactoria la actividad. Ok, y en el caso de los pacientes que son dependientes de la insulina, ¿hay algún cambio en la libido cuando baja la insulina? ¿La respuesta sexual es menor? ¿Hay algún cambio? Sí, por supuesto, sí. Son pacientes que no se controlan bien, que tienen muchas hiperglicemias. En general, nosotros nos preocupamos más como que de las hiperglicemias que de las hipoglicemias. Son pacientes que la respuesta sexual no es igual. ¿Por qué? Bueno, porque empieza a haber cambios en las pequeñas arterias, precisamente en el caso de las chicas, a través de la hiperglicemia pueden tener muchísimas infecciones vaginales. En el caso de los hombres, entonces van perdiendo la erección porque ya todas esas arterias se han endurecido a causa del alto, digamos, glicemia que tienen. Entonces son pacientes que deben cuidar mucho esa parte, pues. Y en el caso del paciente con diabetes tipo 2 también. Primero porque son pacientes que generalmente son obesos. Entonces estos pacientes, por supuesto, la función sexual cuando estás un poco pasado de peso no es igual, la respuesta no es igual. Y aunado a eso, eres hipertenso
y tienes diabetes, por supuesto, entonces va decayendo. Son pacientes que tienen que tener muchísimo cuidado de sus alimentos, de la actividad física y que tienen que estar bien controlados. Pero por supuesto también pueden ejercer una excelente función sexual siempre y cuando pues estén medicados y tengan su alimentación bien controlada también. Es importante en esos pacientes diabéticos que obviamente tengan su tratamiento con nutricionistas, endocrinos, su médico internista, que les ayude y los oriente en todo este proceso de la alimentación. Y bueno, que sepan que también tienen derecho a tener su placer sexual. Hay una pregunta también aquí bien interesante que dice: a mi esposo le diagnosticaron hipercolesterolemia y desde ese momento no ha tenido una respuesta sexual o a veces no puede mantener una erección. Nos escribe, bueno, puso anónimo. Esto fue a través de nuestras redes sociales por el Instagram. Prefirió que no dijéramos su nombre ni su Instagram. Eso es verdad. Cuando hay subidas de colesterol, de triglicéridos, aquellas personas o esos hombres que tienen, digamos, una masa corporal elevada, que sabemos que la barriga cuando es muy amplio o el abdomen cuando es muy amplio o pasa de unas ciertas, creo que es 80, ¿no? 102 de 80 mujeres, 102 en las mujeres, obviamente nos indica que hay un porcentaje alto de grasa con el colesterol y que podría dañar lo que es la potencia sexual. Ya estamos finalizando nuestro programa, pero para no dejarlo al aire, ¿qué le dirías a esa persona? Bueno, primero ese paciente que ve que tiene su abdomen un poco más prominente, más que incluso el peso, es muy importante la circunferencia abdominal y siempre se lo recalco a todos mis pacientes. Por ahí están los de producción viéndose la barriga. Ajá, muchachos. Es bien importante primero porque te vas a cansar más, ¿no? Porque allí tienes un peso corporal extra. Entonces te vas a cansar más en hacer ejercicio y te vas a cansar también cuando ejerces la función sexual. Y segundo, porque esa grasita que se acumula allí en el abdomen, pues ejerce una función como si fuera un órgano que produce hormonas, que produce hipertensión, que puede producir diabetes tipo 2, que puede producir disfunción eréctil. Entonces, cuando ustedes vean que ya el pantaloncito les está quedando un poquito más apretado, más ajustado, hacer un poco más de ejercicio y verificar muy bien la alimentación. Ok, Susana, lamentablemente nos tenemos que ir, pero esto ha sido un programa que me encantó, ha sido un aprendizaje muy amplio, pero bueno, para que puedan contactar a Susana, yo misma le voy a dar el pase a ella para que les diga sus redes sociales, cómo pueden contactarte y tu número telefónico, Susana. Chévere, me pueden contactar a través de Instagram por @nutrichamos y mi número de teléfono es 0414-331-0315. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Esto fue Censurado. Hola amigos de Censurados, yo soy Génesis Marior y esto es Cápsulas Sexuales. Hoy nos trasladamos a una importante panadería de la ciudad de Maracay, acá en Calicanto, y vamos a hablar con algunas de las personas que están allá adentro sobre un tema bastante interesante. ¿Quieren saber más? Quédense con nosotros. ¿Me indicas tu nombre, por favor? Carlos Ascanio. Carlos, una pregunta. ¿Tú sabes cuáles son los alimentos afrodisíacos? No, ¿cuáles son? El maní dicen que es el afrodisíaco. ¿Y tú lo has probado? El maní sí. Sí. ¿Y la piña la has probado? La piña. Sí, también, pero como afrodisíaca no. ¿Y no te ha funcionado? ¿Sí te ha funcionado el maní? Ah, no, porque el afrodisíaco mejor es el amor, lo que tú tienes con tu pareja, no el alimento. Totalmente. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Siray Arteaga. Siray, ¿tú crees que los alimentos afrodisíacos estimulan la sexualidad? Mira, bueno, realmente eso es lo que dicen, más yo no sé si será así. ¿No has probado ningún tipo de alimento afrodisíaco? No, hasta los momentos no. Ni la piña, ni nada de eso, ¿y no te interesaría intentarlo? Bueno, no sé, la verdad es que, bueno, piña se he comido, pero no sabía que tenía, ¿cómo se dice?, ese tipo de funciones. Bueno, espero que intentes probar la piña de otra forma ahora. Bueno, vamos a ver posiblemente. ¿Me indicas tu nombre, por favor? Mariela. Mariela, ¿tú has probado los alimentos afrodisíacos? Mamita, eso es lo mejor que hay que probar para mantenerse activo. ¿Y has probado la piña como alimento afrodisíaco? Bueno, esa es la fermentada, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿Y crees que estimula el deseo sexual utilizarlos o te ha estimulado el deseo sexual utilizar ese tipo de alimentos? Imagínate que me va a preguntar. Mira, corazón, realmente todo eso está en la mente. Todo está en un control emocional. La fruta, por supuesto que sí,
incide en todo porque si tú no tienes una buena alimentación con fruta, obviamente que no hay una estimulación. Aparte de eso, bueno, el deseo, la picardía, el sexapil de la persona con que esté con uno, eso influye mucho, ¿eh? Con respecto a otras afrodisíacos, no nada más es la fruta, puede ser el pescado, ¿verdad? Que incide mucho también. Que si por ejemplo, el caracol crudo, comerlo es espectacular. Mira, esta mujer es, bueno pues, y quieres darle un saludo a nuestros amigos de Censurado que nos están viendo por TRB. Excelente, de verdad sigan en este son, porque no nada más está en un local, sino afuera, donde está el pueblo, donde está la ciudad, donde está el gustar, donde está todo el mundo presente. Pues. Muchísimas gracias, mi amor. Un placer. Censurado fue presentado por Chloe Design, Sam Salón y Spa, Floristería Papiros, arreglos florales para toda ocasión, decoraciones. Erika Mata Makeup Artist, Guarapita Creativa, joyerías y accesorios. KRC Creaciones.